Hemos llegado al final de una semana maravillosa, apasionante, de estudio de lecciones de la Biblia. Y esta semana hemos tocado un tema que nos toca a todos nosotros. Tiene que ver con la muerte, pero también tiene que ver con la resurrección. El título general de esta semana ha sido El poder de la resurrección de Cristo. Cómo ese poder se manifestó en la vida de Jesús porque Él murió, fue sepultado, pero resucitó. Esa es la esencia del Evangelio. Pero que eso mismo también va a suceder a aquellos que creen en Él. Vamos a hacer un repaso de algunos de los puntos principales que hemos estado estudiando durante esta semana. Les invito para orar. Padre que estás en los cielos, ahora pedimos, Señor, que ese poder que fue capaz de levantar a Jesús de entre los muertos nos pueda levantar a nosotros en nuestro espíritu para que podamos creer en lo que tu palabra está escrito. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hemos dicho que el apóstol Pablo, y de acuerdo a lo que hemos estado estudiando este trimestre, había escrito a la iglesia de Corinto acerca de la resurrección, y es un texto bastante extenso. De hecho es uno de los capítulos extensos que encontramos en las cartas de Pablo, tal como ha sido dividido, por supuesto, para propósitos de facilitar la lectura. Pero el tema es extenso. ¿Por qué razón? Porque había problemas en la iglesia de Corinto, donde habían diferentes ideas con respecto a la resurrección. Antes de explorar algunas de esas razones que motivaron al apóstol Pablo para escribir a la iglesia de Corinto, quiero decirles algo. Siempre, hablando teológicamente, hablando bíblicamente, siempre habrán algunas veces discrepancias. Habrán pensamientos que no son similares, pero hay algunos que simplemente no tienen un efecto tan grande, pero hay otros que sí, y se debe declarar la verdad, porque si creemos a la mentira, si creemos algo que no está soportado, apoyado en la palabra de Dios, entonces simplemente no va a ser de valor para nosotros cuando echemos mano de eso que estamos creyendo. Es como que alguien tenga un billete falso y piensa, bueno, tengo aquí este billete, voy a ir a comprar. Pero cuando va a comprar, le dicen, con este billete usted no puede pagar porque es falso, tuvo una ilusión. Y esto puede pasar también en la vida cristiana. Debemos saber lo que conocemos, lo que hemos sido enseñados, las verdades de la palabra de Dios, y debemos conocerlas fundamentadas en su palabra. Por supuesto, en la actualidad nosotros como iglesia tenemos institutos, tenemos un procedimiento por si alguien de repente dice, bueno, es que yo creo que esto debe ser así. Entonces eso se presenta a los hermanos de experiencia tal como se nos ha aconsejado, y hay que ver si hay luz ahí. Pero hay personas que a veces se aferran tercamente a su punto de vista. No, es que esto yo lo creo y esto es así y todo el mundo tiene que creerlo. No, la iglesia trabaja ordenadamente. En aquel tiempo el apóstol Pablo, los apóstoles se encargaron de corregir algunas cosas que no estaban bien. ¿Qué fue lo que motivó al apóstol a escribir este informe extenso a los corintios acerca de la resurrección? Bueno, en primer lugar, algunos creen que tiene que ver, por ejemplo, con un argumento que había en esa época, que hablaba de una resurrección que ya había pasado y que era espiritual. Encontramos un ejemplo de esto en 2 de Timoteo, el capítulo 2 y los versículos 17 y 18. Y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció como Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Miren, siempre ha habido gente atrevida, ¿verdad? Creen que saben más que aún los líderes. En aquel tiempo, dice, estos personajes creen que sabían más que el apóstol Pablo, pero la palabra no debemos descuidar
que tenga que ser verdadera, porque si no, dice, la palabra que ellos hablan carcome como gangrena, o sea, no produce el efecto que debería, más bien es de muerte y no de vida. Ellos enseñaban que ya la resurrección había pasado. No hay duda que es probable que esto también estaba entrando en la iglesia de Corinto. En otras palabras, si yo estoy aquí y ya la resurrección pasó, quiere decir que fue algo solo en la mente, fue algo espiritual, pero eso realmente no tiene sentido. Una segunda creencia que pudo haber tenido algún efecto en los corintios tiene que ver que algunos tal vez pensaron que ellos estaban entrando en un estado más alto espiritual y entonces consideraron la resurrección del cuerpo como innecesaria. Bueno, ¿para qué resucitar en cuerpo si morimos, si nosotros estamos en un estado espiritual alto? En 1 Corintios capítulo 15 y versículo 12 tal vez podemos ver esto. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Noten, habían personas ahí diciendo, no hay resurrección. Estaban realmente contaminando a otros y tal vez ellos pensaban que ellos estaban en un estado espiritual muy elevado, muy superior y no necesitaban la resurrección. Tenemos otro pensamiento que probablemente se estaba dando también ahí con los corintios, y es que no negaban en sí que hubiera resurrección. Este es otro grupo. No negaban, un tercer grupo, si ponemos una numeración a lo que he estado mencionando, no negaban que hubiera resurrección, pero sí ponían en duda, bueno, pero sí hay, pero ¿cómo será? Siempre hay personas que dicen, no, eso es así, pero y ya ponen una palabra de duda. Tenga cuidado con esas personas. 1 Corintios capítulo 15, versículo 35. Pero preguntará alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpos vendrán? Noten, estas personas sembraban dudas en otros, porque, bueno, sí, hay resurrección, pero a saber cómo será eso, ¿verdad? Y qué tipo de cuerpo van a traer. Eso sembraba dudas en otras personas. Nuevamente, yo lo menciono porque aquí en estas lecciones de la Biblia son para instruirnos. Aquí estamos haciendo un estudio serio de la palabra de Dios y por eso es importante que nosotros consideremos todas estas cosas, porque se repite hoy en la actualidad y no solo con este tema de la resurrección, puede ser otro tema aún de la vida práctica o de esto. Siempre pueden aparecer personas poniendo dudas, sí, no, eso es así, pero y esto, y entonces lastimosamente ellos afectan la experiencia de algunas personas, probablemente de algunos más débiles. En cuarto lugar, algunos creen que había un grupo de personas que decían que un cuerpo terrenal, o sea, un cuerpo físico, no puede participar de la experiencia celestial y que solo en esa dimensión espiritual una persona podía tener inmortalidad. En otras palabras, un cuerpo como el nuestro, o sea, un cuerpo material, me refiero, aun que Cristo venga y lo transforme, pero si es un cuerpo así como nos vemos nosotros, con manos, con ojos, con pies, etc., ese no puede ser inmortal. Noten lo que dice bueno, lo tenemos aquí en 1 Corintios, el capítulo 15 y los versículos 12 y 13. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Noten que el apóstol Pablo realmente ataca este tipo de creencia que habla que no puede haber una resurrección corpórea, o sea, no puede el cuerpo volver a vivir porque no puede participar de lo celestial. Esto estaría a tono con lo que mencionábamos al principio de la semana con el dualismo griego, platónico, bueno,
estos filósofos griegos que creían que el cuerpo, que en sí la materia es mala. Eso es lo que creían ellos. Y que entonces cuando alguien moría, se liberaba de la materia mala. Y ahora el espíritu andaba por ahí, un espíritu consciente, y etcétera. Pero nosotros hemos estudiado a la luz de la palabra de Dios esta semana que no existe un espíritu consciente si no hay un cuerpo. Si yo en este momento puedo hablar, puedo pensar, puedo razonar, puedo sentir, es porque tengo una mente en un cuerpo y tengo un aliento de vida. Si alguna de estas tres cosas se separan, simplemente ya no existo, simplemente ya no hay una persona allí, una persona completa. En quinto lugar, habían probablemente ahí en la iglesia de Corinto algunos que decían, bueno, es que ya nosotros nos hemos unido con Cristo, así que ¿para qué necesitamos? Ya nos unimos con Cristo cuando resucitó, ¿para qué necesitamos que haya una resurrección de entre los muertos? Era desvirtuar lo que Pablo había dicho, por ejemplo, en Romanos, el capítulo número 6, y por ejemplo, lo podemos ver ahí en los versículos 3 en adelante. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces, el apóstol dice, bueno, el versículo 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Probablemente alguien leyó esto o sabía de esta enseñanza del apóstol Pablo y ahora dice, bueno, si ya resucité con Cristo, ¿para qué necesito resucitar en el futuro? Ya estoy unido con Él en su muerte y su resurrección. Ya lo experimenté. Pero nuevamente, eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña, sí, yo me uno con Cristo en una experiencia espiritual. Cuando una persona se bautiza es porque creyó que Jesús murió, que fue sepultado y resucitó, y participa espiritualmente de esa experiencia en el sentido de que permite que el poder de Dios opere en su vida. Pero, por supuesto, eso es espiritual ahora, pero físicamente, así como Dios tiene la capacidad de poder hacer que una persona que estaba muerta en pecado, que estaba espiritualmente muerta y ahora esté viva espiritualmente, Dios puede hacer que una persona cuyo cuerpo está muerto físicamente también pueda resucitar, pueda volver a la vida físicamente. Y número 6, algunos negaban la vida después de la muerte. O sea, que hubiera algo más allá. Limitaban la experiencia del creyente solo al presente. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 19. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Ahí tenemos nosotros entonces unas 6 razones que pudieron haber motivado al apóstol Pablo de ideas falsas para que él pudiera orientar a la iglesia. Y gracias a Dios que él lo hizo y ha sido para nosotros también un asunto de esperanza, porque realmente lo que el apóstol Pablo dice, si esta vida es todo lo que tenemos, realmente, aunque uno diga, bueno, viví una vida buena, no le hice mal a nadie, seguí a Cristo, acepté a Cristo, pero solo esto tenemos y desaparecemos para siempre, pero no habría más motivación. Pero el apóstol dice, no, hay una nueva vida. Por supuesto, el más allá o esa vida futura es hasta que Cristo venga y vuelva a levantar corporalmente a aquellos que han creído en Él y los transforme y los capacite para estar en su presencia para siempre, para siempre. Ahora, quisiera tocar un último aspecto de la lección de esta semana y tiene que ver con el testimonio, porque la gran pregunta para nosotros es, bueno, alguien tal vez puede decir, pastor, ¿y por qué usted habla con tanta certeza, con tanta seguridad? Nosotros
Sabemos que una persona puede inventar una teoría, así como en Hollywood inventan historias, guiones de cosas que nunca sucedieron, o de la ciencia ficción, que solo están en la imaginación de unas pocas personas y que lo presentan a los demás como que fuera verdadero. ¿Cómo sabemos que esto que está en la palabra de Dios es verdadero? Bueno, el apóstol Pedro, por ejemplo, cuando él habló después que los discípulos se quedaron reunidos ahí en Pentecostés, él menciona algo maravilloso y él nos dice que hay una promesa que es para nosotros y para nuestros hijos. Veamos en Hechos el capítulo número 2, Hechos el capítulo número 2, lo que dice el apóstol Pedro a aquellos que se habían reunido unos días después que Jesús había resucitado y había ascendido al cielo. Hechos capítulo 2, y dice el versículo 30, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentara en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hubo un grupo de personas, y por eso dije, quiero finalizar hablando del testimonio, es que hubo testigos oculares, testigos presenciales, no que le contaron, testigos físicos que vieron a Jesús resucitado. Y el apóstol Pedro dice, todos nosotros somos testigos de estas cosas. Pero usted dice, bueno, esos fueron ellos. Pero entonces el versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Sucede que Pedro dice, pero esta promesa del Espíritu y que ha sido atestiguado, por supuesto, por el Espíritu Santo, esta promesa es para todos hasta el final. En otras palabras, es una cadena de testigos. Estuvieron los testigos primarios que vieron, que tocaron, que escucharon, y esa era en un sentido la autoridad que tenían los apóstoles. Ellos tenían el testimonio, ellos estaban dispuestos a sacrificar sus vidas por esto. De paso, yo estaba reflexionando esta semana que cuando Jesús resucitó, aquellos soldados romanos que fueron puestos para cuidar la tumba, ellos cayeron por el resplandor de la presencia de todo ese evento que ocurrió del ángel y de Jesús resucitado, pero luego se repusieron, Dios les permitió vivir, y entonces ellos dijeron, Él no está. Jesús se levantó de ahí, pero entonces a ellos les pagaron, los sobornaron a esos soldados romanos para que mintieran y dijeran que Jesús no había resucitado, que no estaba vivo, y que entonces al pagarles y sobornarlos, ellos quedaron con vida. Pero los discípulos de Jesús, por predicar que Jesús vivía, a ellos los mataban. Noten ustedes este pensamiento. Aquellos que decían que Jesús no estaba vivo, que Él estaba muerto, esos vivían, que eran los soldados romanos. A ellos se les perdonó la vida. Pero aquellos que fueron testigos, que dijeron que sí, Jesús resucitó, a ellos sí los mataban. Ahora, ¿qué es más lógico que un ser humano haga? ¿Por qué alguien va a morir por decir algo que no es? ¿Por qué va a dar su vida? Noten, lo lógico es lo que hicieron los soldados romanos, hablando naturalmente, humanamente. Ellos preservaron su vida y les pagaron para decir una mentira. Eso es lo natural. Pero por decir la verdad, pierdo mi vida. Eso establece un fundamento seguro para lo que nosotros hemos creído. ¿Quién en su sano juicio daría su vida, la de su familia, la de sus amigos, sus conocidos, por decir algo que nunca ocurrió?
pero el cristianismo se esparció, porque estos primeros cristianos salieron diciendo, Cristo vive, ha resucitado, sí lo vimos, recordemos, en 1 Corintios 15 Pablo dice, hay más de 500 personas que dan testimonio de esto, y eso se expandió como un fuego en hojarasca, así que tenemos esa evidencia. Entonces el que escucha, cree, y el que cree va y le cuenta a otro, y así ha llegado esta cadena hasta nuestros días. Nosotros no hemos visto a Jesús resucitado como lo vieron estos 500, incluyendo al apóstol Pablo o más personas. No lo hemos visto como lo vio Pedro, como lo vio Juan. Pero ¿saben qué? El Espíritu da testimonio también de estas cosas y alienta nuestra alma en medio del dolor, de la incertidumbre. Qué triste es estar en un ambiente donde no se cree esto y no hay nada. Pero qué bonito es cuando creemos esto, cantamos, alabamos al Señor. Sí, nos ha tocado y nos tocará ir a funerales de aquellos que amamos y un día alguien irá a nuestro funeral, pero qué bonito es que lo hagamos con esperanza, con consuelo, con confianza. Jesús ha resucitado. Él va adelante de nosotros, abriendo el camino que nadie más, ningún ser humano podía abrir ese portillo de la vida después de la muerte. Solo lo pudo hacer Cristo Jesús. Y Él dice, tengo las llaves de la muerte, del Hades. Por eso vale la pena perseverar. Por eso vale la pena el llamado que el apóstol Pablo, después de estudiar todo esto, hacia el final del capítulo 15 de 1 Corintios. Así que, amados, estén firmes, estén constantes en el Señor, sabiendo que vuestra obra por el Señor no es en vano. Esta vida no es todo, esta vida no es completa, esta vida no es justa, pero Dios es justo, Dios es bueno y tiene millones de años por toda la eternidad para reparar los daños que el pecado, la enfermedad, el dolor y la muerte nos han causado ahora. Alabado sea su nombre. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por esta esperanza que vibra, que late en nuestros corazones. Jesús vive y por eso nosotros viviremos con Él también. No solo por unos años aquí, aunque el que creyó en Jesús ya tiene vida eterna, sino por toda la eternidad. Cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos, entonces transformará a todos sus amigos para que vivan con Él para siempre. Gracias, Señor, por este mensaje. Padre, tú sabes que todavía estamos en esta carne, todavía estamos en este mundo pecaminoso y duele. Y es duro y terrible la pérdida de alguien a quien conocemos y amamos. Mas ayúdanos, Señor, para que cuando esos momentos llegan, que son inevitables, podamos tener esta bendita esperanza. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tu preciosa sangre, quien me compró con gran amor al morir en mi lugar. Gracias, Señor, por derramar tu preciosa sangre, quien me compró con gran amor al morir en mi lugar. Y darme salvación. El mensaje de la cruz parece locura,
para tu gloria.